Buen día, profesor. El día de hoy voy a hablar sobre las propiedades periódicas de los elementos. El radio atómico. Es muy difícil definir el radio atómico según el modelo atómico moderno, porque según la mecánica ondulatoria, la densidad electrónica en torno al núcleo disminuye progresivamente sin un límite definido, por lo que no podemos definir estrictamente el nivel o capa externa. Por lo tanto, es erróneo definir el radio atómico como la distancia del núcleo hasta el nivel externo. Sin embargo, el radio atómico es muy importante para explicar muchas propiedades de los elementos, como por ejemplo la densidad, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, etc. En los metales, los átomos están muy juntos. Entonces, es adecuado definir el radio atómico como la mitad de la distancia internuclear de dos átomos idénticos mediante un enlace químico. Como podemos ver, aquí está la fórmula del radio atómico. Entonces, el radio atómico va a ser igual a la distancia de un núcleo del átomo hacia el otro átomo del mismo elemento entre dos. El radio iónico, llamado también electropositividad, es la distancia del núcleo del ion al electrón que se encuentra en la última capa de valencia. Usted sabe que los iones se dividen en cationes y aniones. Generalmente los cationes son los metales que se caracterizan por ceder o perder electrones, y los aniones son los no metales, los que aceptan electrones en su última capa de valencia. La relación del radio atómico y el radio iónico del elemento litio. Como podemos ver, en el anión hay mayor número de electrones. Estos se repelen y debido a ello el radio es mayor, mientras que en el catión hay menor número de electrones y predominan las cargas positivas, o sea, los protones. Entonces, externos son atraídos con mayor fuerza, disminuyendo así el radio. Variación general de radio atómico y radio iónico en la tabla periódica. En general, en un periodo, el radio atómico y el radio iónico aumentan de derecha hacia la izquierda, es decir, conforme disminuya el número atómico. Y en el grupo, a medida que desciende, va a aumentar el radio atómico. 2. Carácter metálico, Cm. Llamado también electropositividad, es la capacidad para perder electrones o capacidad, es decir, para oxidarse. Cuando un elemento se oxida, produce la reducción del elemento o sustancia con que reacciona, por lo que se le llama agente reductor. Los elementos con 1, 2, 3 electrones en su última capa tienden a perder estos al formar compuestos. Son los no metales, cuya tendencia es la de formar cationes. Entonces, podemos decir que pierde electrones por oxidación, forma cationes, es un agente reductor, es electropositivo y tiene baja afinidad electrónica. Carácter no metálico, CNM. El carácter no metálico tiene que ver con la capacidad de un elemento de ganar electrones, es decir, para reducirse. Su reducción produce la oxidación del elemento o sustancia con que reacciona, por lo que se le llama agente oxidante o simplemente oxidante. Los elementos 5, 6, 7 electrones en su última capa tienden a ganar más electrones hasta completar una configuración igual a la de un gas noble. Son los no metales, cuya tendencia es la de formar aniones al reaccionar con los metales. Entonces, podemos decir que el carácter no metálico gana electrones por reducción, forma aniones, es un agente oxidante, es electronegativo y tiene una alta afinidad electrónica. Variación del carácter metálico y carácter no metálico por periodo y grupo. En el grupo y periodo del carácter no metálico, como podrás ver, los metales se encuentran en la zona izquierda y en la zona derecha se encuentran los no metales y los escalones que están aquí pues son los metaloides. Por lo tanto, por lógica, si vas de izquierda a derecha, el carácter no metálico aumenta, ¿no? Aumenta. También se puede decir que esto incrementa conforme aumente la carga nuclear y pues en un grupo conforme disminuye la carga nuclear. En el grupo y periodo del carácter metálico,
es totalmente lo contrario. Mientras más a la izquierda estemos, mayor será su carácter metálico. Es decir, aumenta al disminuir la carga nuclear y en el grupo aumenta conforme se eleve la carga nuclear. Cabe recalcar que el periodo va a ser horizontal y el grupo va a ser vertical. 3. Energía de ionización, EI, o potencial de ionización, PI. Es la mínima energía requerida para quitar un electrón del nivel externo en estado gaseoso y transformarse en cationes. Es decir, es la energía mínima necesaria para retirar un electrón de un átomo gaseoso para así formar un anión con carga +1. Generalmente se expresa en kilojoules sobre mol, que es la cantidad de energía que se necesita para quitar un mol de átomos de un estado gaseoso. Para un átomo X, en esta fórmula podemos decir que la mínima energía aplicada a cualquier átomo gaseoso va a pasar a un catión que se ioniza y queda con una carga positiva desapareada, más el electrón que se perdió. Para átomos polielectrónicos se considera la primera energía de ionización. Energía de ionización 1, segunda energía de ionización, EI2, tercera energía de ionización, etc. Para quitar un primer, segundo, tercer electrón, etc., respectivamente. Podemos ver un ejemplo. Y podemos ver también que cuanto mayor atracción haya en el electrón por el núcleo, mayor tendrá que ser la energía para liberarlo. Entonces, ¿qué podemos decir de la energía de ionización? Que a medida que aumenta dicha energía es más difícil de quitar el electrón, por lo que la energía de ionización 1 sería menor que la energía de ionización 2, que a su vez sería más difícil de arrancar el tercer electrón con la energía de ionización 3. Es un proceso endotérmico porque absorbe o gana energía. Variación general de energía de ionización en la tabla periódica. Ahora vamos a ver cómo actúa la energía de ionización en la tabla periódica, en un determinado grupo y en un determinado periodo. En el grupo, como dijimos anteriormente, el radio aumenta hacia abajo. Entonces, la atracción del último electrón aumenta hacia arriba, por lo que la energía de ionización también aumenta hacia arriba. Entonces, podemos decir que aumenta de abajo hacia arriba. En el periodo, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? La carga nuclear efectiva es la carga positiva neta experimentada por un electrón en un átomo polielectrónico. Entonces, si esto aumenta hacia la derecha, la atracción del último electrón también aumenta hacia la derecha, por lo cual la energía de ionización también aumenta hacia la derecha. Entonces, podemos concluir que la energía de ionización en el grupo aumenta hacia arriba y en el periodo hacia la derecha. 4. Afinidad electrónica. También llamada electroafinidad. Es la energía emitida generalmente o energía absorbida en casos especiales por un átomo en fase gaseosa cuando acepta un electrón. Este también se va a expresar en kilojoules, igual que las unidades de energía de ionización que vimos anteriormente. Esta es la fórmula del caso general. Podemos decir aquí que un átomo X en estado gaseoso más un electrón, este átomo al aceptar el electrón se va a convertir en un anión, más la energía liberada o la afinidad electrónica. En general, es un proceso exotérmico, que significa que libera energía, y la afinidad electrónica es negativa. En el caso especial, esa es la fórmula del caso especial. Podemos ver que un átomo Y en estado gaseoso que pertenece al grupo 2A y 8A es un anión, más un electrón, más la energía absorbida o afinidad electrónica. Aquí encontramos un proceso endotérmico, o sea que absorbe energía. Y el AE es positivo. Podemos ver ejemplos sobre la afinidad electrónica y pues que el proceso por el que un átomo neutro gana un electrón no es el inverso del proceso de ionización. Los elementos con AE
muy negativas, ganan fácilmente electrones para formar para así formar iones negativos, o sea, aniones. Variación regular de afinidad electrónica en la tabla periódica. En el grupo, como vemos aquí, la afinidad electrónica va a aumentar en sentido contrario a medida que asciende el radio. O sea, el radio aumenta de arriba a abajo y el AE aumenta de abajo a arriba. En el periodo, la carga nuclear aumenta de izquierda a derecha, por lo cual la afinidad electrónica también va a aumentar hacia la derecha. La electronegatividad, EN, es la capacidad que tienen los átomos para atraer los electrones de enlace mediante la acción de sus núcleos atómicos, basados en la escala de Linus-Pauling. Pauling, sobre la base de evidencia experimental, asigna una electronegatividad de 4,0 para flúor y compara con este a los demás elementos, estableciendo una escala relativa de electronegatividades, como podemos ver aquí. Los elementos que tienen grandes energías de ionización y grandes afinidades electrónicas presentan valores de electronegatividad, por lo tanto son de alto carácter no metálico. Los elementos que tienen pequeñas energías de ionización y pequeñas AE, o sea, afinidades electrónicas, presentan valores bajos de electronegatividad, por lo tanto son de alto carácter metálico. Ejemplo, como podemos ver aquí el ejemplo del hidrógeno y el cloro, que en 1934 Robert Mulliken sugirió sobre bases teóricas que la electronegatividad de un átomo está dada como la semidiferencia de su energía de ionización y la afinidad electrónica. Podemos ver la fórmula que dijo. Por ejemplo, el flúor que tiende a aceptar electrones fácilmente, o sea, gran afinidad electrónica negativa, y unirse a ellos enérgicamente, gran energía de ionización, tiene gran electronegatividad. Por esta razón, la escala de Mulliken tiene una utilidad limitada. Variación regular de electronegatividad en la tabla periódica. En el grupo, tú sabes que el radio aumenta de arriba hacia abajo, pues la electronegatividad va a aumentar en sentido contrario. Porque pues, mientras más pequeño sea el radio, más facilidad tiene de atraer el par de electrones. Entonces podemos decir que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. En el periodo, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. Esto quiere decir que los elementos que están más a la derecha de la tabla se encuentran más atraídos hacia el núcleo. Entonces, mientras más a la derecha estén, más electronegatividad habrá. Por eso aumenta en el mismo sentido que la carga nuclear, de izquierda a derecha. Pues bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias.